En estos últimos días hizo una presentación del programa Bahía Abriga 2026 que tiene que ver con distintas políticas de las distintas secretarías, salud, políticas sociales, incluso seguridad, cada cual con alguna línea en particular. Dentro de la de políticas sociales se presenta el Plan Calor, que es una reedición de lo que se viene ejecutando en años anteriores. Se presenta como una propuesta para acompañar a personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida, promoviendo el acceso seguro y de calidad a recursos que permitan calefaccionarse. Estuvo en la presentación Romina Pires, que decía que hay tiempo hasta el 31 de mayo para inscribirse. Ahora vamos a repasar cómo. Y previamente hubo una presentación de los resultados del Plan Calor 2025, de un trabajo que se hace desde la Secretaría de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario con investigadoras del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, CONICET, que están, bueno, María Ibáñez Martín y Milena Pogiese, que está aquí visitándonos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, empecemos entonces por ese trabajo que ustedes realizaron, que es en base a la experiencia. ¿La de 2025 fue la primera como Plan Calor? O... No, la primera experiencia del Plan Calor es de 2024. Ahí va. Nosotros, digamos, porque como que surge a la luz del el gran temporal que tenemos a fines de 2023 y que había una cantidad enorme de árboles que cayeron, obviamente, y eso generó muchísima leña y eso causó que una de las ideas que se moviera dentro de la secretaría fuera, bueno, ¿qué hacemos con esta leña? No dejar, había que procesarla de alguna forma, no dejar que se pudriera ahí. Entonces apareció la leña como un recurso para entregar dentro del Plan Calor 2024. Pero el Plan Calor 2024 fue, digamos, como una experiencia, digamos, medio piloto, medio de prueba, con muchos menos recursos y capaz con un esfuerzo menos sistemático. En base a la experiencia que tuvieron, desde la Secretaría la contactaron a María, que muy generosamente me invitó a participar a mí también del rediseño de la política, porque básicamente querían encontrar una forma más sistemática de diagramar la política. Entonces, a fines de 2024, nosotras nos pusimos a trabajar en conjunto con Romy Pires, con Antola Yupa, para diagramar lo que terminó siendo Plan Calor 2025. Que los cambios así como grandes que hubo respecto a 2024 es que hubo un protocolo de asignación, es decir, nosotras, en función de las prioridades que nos mostraba desde la Secretaría, que nos decían estos grupos de gente queremos que sí o sí sean atendidos a través del Plan Calor, diagramamos un protocolo de asignación que jerarquizara, que priorizara ese tipo de solicitudes, y con la introducción de un sistema informativo autocontenido en la plataforma de la municipalidad, que es Mi Muni, en vez de estar haciendo todo tipo de solicitudes vía WhatsApp, que se había hecho así el año pasado, todo esto mismo se hacía desde, el usuario hacía la solicitud desde Mi Bahía, podía seguir todo el proceso que iba haciendo su solicitud desde Mi Bahía y se comunicaba todo desde ahí. Y la gente de la Muni trabajaba desde Mi Muni, con las solicitudes, asignando, viendo cuántos recursos había disponible, etcétera. Esto que decías de como una especie de plan de priorización y demás, ¿qué componentes tiene, digamos, qué considera? Consideramos sobre todo factores socioeconómicos, ¿sí? Entonces, bueno, una de las preguntas tenía que ver con el ingreso total del hogar, con la presencia de niños en el hogar y o niños con discapacidades o enfermedades crónicas, la presencia de adultos mayores con discapacidades o enfermedades crónicas, la presencia de embarazadas, si el hogar es monoparental y liderado por una mujer sola. Este tipo de consideraciones hacían que uno subiera en el ranking de priorización para recibir un recurso. Y eso se aplicó entonces en 2025, ¿con qué resultados y qué alcance? Bien, el Plan Calor llegó a 6.504 hogares. El alcance, la cobertura fue muy buena en términos de la cantidad de gente que pidió y la cantidad de gente a la que se le dio. Creo que fue el 92% de las solicitudes fueron atendidas y se les dio recurso. Y después los resultados en términos, por un lado los resultados en términos de la plataforma, que era quizás la gran innovación, funcionó muy bien, hubo muy pocos registros que hubo que hacer, porque también se dispusieron de operativos territoriales para facilitar a las personas que no tuvieran acceso a tecnologías de información, etcétera. Hubo
todo eso funcionó muy bien, hubo muy pocas cosas que hubo que registrar, ya sea con algo más presencial o teléfono. Entonces eso fue un éxito que le debemos al equipo de sistemas de la MUNI. Y después en cuanto al protocolo de asignación, vimos que funcionó muy bien también, es decir, que hubo pocos, lo que en la literatura hablamos de errores de exclusión cuando vos dejás afuera del programa a gente que debería recibir el programa. Ajá. Y errores de inclusión cuando vos le estás dando recursos a alguien que en realidad, según los criterios del programa, no debería calificar. Vimos que son muy, muy bajitos. Creo que de inclusión teníamos 0,20%, que para una política pública a gran escala, la verdad es negligible. ¿Y muy el poco. de exclusión, digamos, cómo lo determinan eso? El de exclusión vos ves si la persona con lo que te respondió en la solicitud, si daba que vos lo tenías que atender y no lo atendiste. La respuesta del sistema, claro. Pero vos cuando lo ves en la revisión, claro, ves que reunía las condiciones. Porque la asignación, si bien había como un algoritmo, si vos querés, que es el protocolo, la hacían personas. Claro. No es que el sistema mismo recogía y decía. Entonces, obviamente ahí siempre hay un... Y aparte... está el error humano mediante, incluso en el llenado del formulario, también los chicos del centro de asignación también a veces en ocasiones tenían que llamar para chequear si el formulario se había llenado bien, porque capaz tenías, no sé, 7 hijos, 7 personas mayores con enfermedad, era como extraño. Así que bueno, nosotros quedamos como muy, muy satisfechas con esos resultados, sí, contentas. Y en la cuestión del acceso, o sea, quienes cargaron, vos decías, el 2% entiendo que fue a través de instancias asistidas, digamos, sí. ¿No? De quienes no. Ahora, ¿tienen alguna forma de percibir si hubo demanda que no llegó a esas instancias de acompañamiento? Porque claro, era una de las... Y porque la cuestión del formulario... Cuando se presentan los resultados uno ve, bueno, un número altísimo, ¿no? El 98%. Pero a su vez convivía con ciertas demandas o quejas de alguna dificultad, por el motivo que fuere, para utilizar la herramienta del formulario, el celular, la conexión, lo que fuere. Sí, nosotras no lo detectamos. Digamos, obviamente, con el tema de los errores de elección y de exclusión, bueno, vos me podés decir, los errores de exclusión en verdad no lo sabés, porque hay gente que capaz no llenó el formulario directamente. Eso... nada, eso sí no lo sabemos. Sí se hicieron todos los esfuerzos por brindar, hubo 23 operativos territoriales y a través de los puntos en los barrios, etcétera, de hacer llegar la información y de facilitar todo lo posible. También el cuestionario fue armado pensando en que si bien no lo llenaras en un clic, tampoco te llevara más que 5 minutos llenarlo. No tenemos una medición de cuánto eso dejó gente afuera. Y entiendo que la idea este año también es, y con toda la difusión que se está haciendo, es como tratar de minimizar eso. Sí. Hay ese proceso desde lo tecnológico. La política pública en sí, bueno, arrancó con el tema de la leña, pero después se diversificó en las respuestas que daba, ¿no? Sí, totalmente. El primer año ya había otros recursos también. Había recargas de garrafa, pero me parece que el recurso más abundante era la leña. El año pasado lo que más se entregó fueron recargas de garrafa. Ajá. También hubo leña, pero redujo su participación la leña dentro de los recursos entregados, algo que para nosotras también era importante porque la leña es un recurso energético que es subóptimo, si vos querés, porque... La forma en la que uno consume generalmente, salvo con algún tipo de estufa, termina generando contaminación intrahogar que es mala para la salud. Había recargas de garrafa, había kits de invierno que tenían camperas, medias y mantas. Y había, gracias a un par de donaciones, eran bastante poquitas, eran 100 más o menos, estufas eléctricas que se realizaron como donaciones posterior a la inundación. Claro. Y que también se entraron dentro del plan calor y fueron asignadas a familias, sí. ¿Y eso cómo se asigna, digamos? Porque es a cada una de esas demandas, una de esas opciones o alguna respuesta que contemple, no sé, necesidades particulares del grupo. Bueno, eso está dentro del protocolo. Nosotros, el protocolo tiene 2 partes. Una que tiene que ver sobre si lo tratás al hogar o no lo tratás, es decir, le das algo o no le das o no le das nada. Y otro protocolo que tiene que ver con qué le das. Ajá. Y para saber qué le das, el cuestionario tiene un relevamiento sobre el tipo de consumo energético que realiza el hogar. No sé, le preguntás si tiene garrafa o no tiene garrafa, porque si no, si vos le das una carga de garrafa a alguien que no tiene el envase,
no le va a servir de nada o lo vas a hacer incurrir en un gasto que no Claro, porque puede. es la carga, ¿no? Exacto. Lo vas a hacer incurrir en un gasto que no Claro, porque puede. es la carga, ¿no? Exacto. Ahora este año se incluyeron algunas poquitas envases de garrafa. No sé, si vos le das leña a un hogar que no consume leña, lo estás haciendo retroceder en su transición energética intrahogar y estás haciendo que vuelva a un combustible más contaminante. Entonces, todas esas consideraciones estaban y además había criterios que esos fueron surgiendo un poco ad hoc dentro del grupo de selectores sobre, bueno, si este hogar está en un nivel de privación muy, muy alto y tiene, por ejemplo, muchos niños, y le vamos a asignar más de un recurso. A lo mejor le asignamos garrafa y además le damos 1 o 2 kits de invierno con, que creo que era una campera por cada niño de hogar o un par, este tipo de cosas. Esos fueron los criterios para poder asignar correctamente todos los recursos. Sí. ¿Hay, más allá de este programa, algún tipo de trabajo en esto que vos decías de la transición energética familiar, digamos, de cómo acompañar la mejora en... lo pienso también en función de, bueno, no sé si ahí vos participabas, pero en algún momento con María lo hemos hablado, cuando se relevaba la pobreza energética y las condiciones con las que se faccionaban muchas familias de nuestra ciudad? Sí, estoy pensando que nosotras hayamos hecho así tan en ese tema, o desde el ¿no? municipio, digamos, que lo esté abordando de alguna forma. Digamos. Sí, en ese sentido, no programas que traten de... Nosotras el principio era no hacer transicionar hacia atrás, pero no es que decíamos tratemos de hacer transicionar hacia adelante. No que yo sepa, no que yo tenga presente ahora. Porque desde salud, por ejemplo, se había hecho énfasis en las afecciones respiratorias que conllevan, en el mejor de los casos, quemar leña, ¿no? Digamos, Sí, en otros o casos, los lo que haya, accidentes, digamos, sí. Bueno, la implementación entonces se replica con esas mejoras en este caso. Respecto de la ejecución de este 2026, ¿hay algún otro tipo de contemplación o de elemento que surja de la herramienta que ustedes construyen para la gestión desde el municipio? Nosotras, estoy pensando porque la verdad es que del año pasado a este no hay muchos cambios. Sí, bueno, la incorporación de los envases de garrafa. Ahí se mostraron algunos de los de plástico, ¿no? Sí, me parece los nuevos. Sí. Sí, algo que está bueno, que se incorpora este año, es que, digamos, el beneficiario eso no lo ve, pero en el detrás, ahora el equipo de sistemas va a incorporar, o ya incorporó, un par de alertas para que los electores no cometan errores que no deberían cometer. Ejemplo, que no le den leña a una familia que no usa leña, para que directamente el sistema bloquee esa posibilidad de errores humanos de la asignación, que eso es algo que está muy bueno. Al fin y al cabo son chicos que están mirando no sé qué número de solicitudes por día, pero capaz cuando llegas a la 35 ya se te pasa alguna. ¿no? Claro. ¿Y qué información te da respecto de la demanda, por ejemplo? No sé qué sectores de la ciudad o qué características, qué lecturas pueden hacer sobre eso. La mayor cantidad de solicitudes vienen de la zona sur y sudoeste. Y es a donde también la mayoría de los recursos se dieron. Hay por todos lados, o sea, no es que en la zona norte no llegó nada. Cuando hicimos la presentación mostramos unos mapitas y vos tenés puntitos en todos lados. Sí está eso, concentrado en sur y sudoeste, y hogares con carencias económicas, la gran mayoría de los que presentaron en la solicitud. Claro. ¿Y la expectativa para este año? Y nosotras lo venimos hablando. Nosotras, ¿qué nos pasó? El año pasado pensamos que iba a ser peor el nivel de vulnerabilidad de la gente que pidiera. Nos terminó estando más en niveles moderados en la escala que nosotros habíamos planeado. Este año me parece que nos va a pasar al revés, que vamos a ver niveles de vulnerabilidad más alto, y entiendo que también con la mayor difusión, esto ya es algo que no es nuevo, que aunque sea ya hay una experiencia del año pasado y una gran difusión de parte del municipio. Entre eso y que hoy la situación económica está bastante complicada, vamos a tener un aumento en el número de solicitudes. Pero es un presentimiento. No te lo sabría suena defender. lógico, digamos, un poco viendo el contexto y cómo se va deteriorando la situación, ¿no? El que estaba mal seguramente esté con una necesidad mucho más urgente, o te aparezcan más de estos puntitos rojos en otros sectores donde tal vez incluso teniendo un laburo necesiten de algún tipo de acompañamiento. Esos números en términos de política pública para una ciudad de las características de Bahía Blanca, ¿qué dicen? Porque por un lado uno ve el trabajo que se hace, pero después cuando ve la dimensión también de la demanda o de las necesidades,
una garrafa, una recarga, te genera esa cuestión, ¿no? No sé si hay forma de comparar, ¿En qué evaluar. sentido? No, de realmente lo que vos estás haciendo, la asistencia que se está entregando, o si lo que toca es una recarga de garrafa, Sí. ¿cuánto te ayuda? Digamos? No, sí, obvio. Digamos, en ese Mm. sentido, el stock de recursos es finito y aparte tenés como un trade-off muy grande, Mm. que es o vos ayudas mucho a poquitos o Claro, ayudas bueno, poquito a muchos. por ejemplo. Nosotras en el informe que realizamos con María y con Silvia London en 2024 detectamos que el gasto energético pesa muchísimo en los hogares. O sea que realmente Claro, en Bahía más Blanca, que ahora, ¿no? destinan mucho de su ingreso a pagar energía. Entonces, digo, en ese sentido, entiendo que es poco quizás lo que se puede dar o es limitado. Si a vos te dan poquito de algo que te pesa mucho, igual entiendo que es una ayuda considerable. Habría que ver caso por caso Claro. también, entiendo, y eso es algo que también se puede incluso que lo van a saber decir más los vecinos que nosotros, bueno, cuánto los ayudó. Nosotros habíamos mandado una pequeña encuestita y habíamos tenido respuestas muy positivas, algunos que realmente les resultó una ayuda considerable, pero bueno, obviamente que yo creo que, mire, 100 respuestas y eran 6.500. Claro. Entonces, pero sí, No sí. es representativo. Claro. Y esto del impacto que tiene el gasto energético es cada vez mayor, ¿no? Y particularmente en estos sectores, bueno, veíamos el caso de la garrafa, por ejemplo, Sí. a diferencia que siempre tuvo la disparidad también en los precios, pero a su vez la liberación de los precios es brutal, ¿no? Sí, 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 sobre todo después de como muchos años. Nosotros en realidad los argentinos nos acostumbramos a que la energía no fuera cara. Durante muchísimos años pagamos la energía menos que una hamburguesa. Entonces uno a eso se acostumbra y entonces percibe, se acuerda que el precio relativo de la energía es esto. Entonces hoy que estamos acercándonos más a valores bueno, de hecho las personas que hoy no reciben subsidio en el nuevo enfoque del gobierno del subsidios energéticos focalizados, están pagando la totalidad del costo energético. Y es un cambio enorme con respecto a lo que estamos acostumbrados a pagar. Y eso obviamente en el bolsillo pesa, sobre todo en un periodo donde los salarios reales no terminan de tener ese despegue que el gobierno pretende o espera para la recuperación económica. Claro. Y después tenés pendiente toda la discusión de ese modelo, ¿no? Porque también vos la pagás a precio internacional, pero la ves pasar también, ¿no? Teniendo características particulares como puede ser un yacimiento como Vaca Muerta. Sí, sí, obvio. Yo, o sea, lo que soy yo y también en base a lo que hemos estudiado, yo soy... me parece que está bien que paguemos la energía lo que cuesta y me parece que está bien que el gobierno destine fondos al que no puede afrontar eso. Lo que no está bien es que a todos, por igual, nos subsidien la energía, a mí, a nosotros acá, a una persona en un barrio, a una persona en un barrio privado. ¿Sí? Todos lo mismo. Eso, hay muchísimos estudios que prueban que eso se llama pro-rico, es decir, que son más... El porcentaje de dinero que el Estado termina dándole a hogares más ricos es mucho mayor que el que le da a hogares más pobres. Y digo, ahí ya no sé si lo venís siguiendo, digamos, pero los cambios que se han implementado bajo este gobierno, ¿repiten esa lógica o revierten de alguna manera? Nosotros ya habíamos visto que con la segmentación, digamos la del 2023, ya un poco esa lógica se corregía. Sobre todo con la electricidad, no tan así con el gas natural, pero bueno, porque el gas también lo que tiene es como más acotado. Creo que 98% de Argentina tiene electricidad, pero es un porcentaje bastante menor el que tiene gas. Y generalmente son, ya sea incluso provincias enteras tenemos sin gas, o las zonas de la ciudad donde no llega la red de gas natural suelen ser zonas de menores ingresos. Entonces, siguiendo lo que hizo el gobierno actual respecto de la segmentación de 2023 fue ponerle topes a los consumos, porque lo que pasaba es que el que estaba dentro del segmento 2, que es el de bajos ingresos, se quedaba con todo el subsidio que ya tenía previamente. Y eso era válido para todo lo que consumieras. Si vos consumías 200 kilowatts hora al mes o 10.000, todo eso era, por todos te pagaban la diferencia de lo mismo. Ahora eso tiene un tope. Y aparte se eliminó la segmentación de medianos ingresos, que esos tenían top. Era lo mismo que el anterior, pero tope. Bueno, el segmento 3, que es el de ingresos medios, se voló, quedó
segmento de ingresos altos que no tiene nada de subsidio y paga el costo pleno de la energía, y segmento de ingresos bajos que paga una parte subsidiada y todo lo que consuma por encima de eso lo paga a costo pleno. Ese tipo de mejoras nosotras a priori, lo que nos imaginamos, estamos haciendo un trabajo ahí para evaluarlo, pero lo tengo ahí colgado. Entendemos que va en sentido de disminuir este sesgo pro-rico de la política de subsidios energéticos. Bueno, cuando estén los resultados lo abordamos. Dale. Entonces, repasemos y pasemos en limpio. Plan Calor 2026, hasta el último día de este mes está inscrito a través de la aplicación. Sí, a través de Mi Bahía. Bien, y si alguien no tiene Mi Bahía, va a tener igualmente espacios de consulta territoriales, digamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Dale, gracias a vos. Milena Pogiese, quien escucha